Hoy vamos a adentrarnos en el capítulo 7, la justicia distributiva. En esta sección, Nozick nos presenta su visión sobre la justicia retributiva y a partir de ahí construye su crítica a la teoría de la justicia de Rawls. Suena intenso. Pero bueno, vamos paso a paso. Claro que sí. Para empezar, ¿podrías explicarnos qué significa justicia retributiva en el contexto de Nozick? Claro, imagina que tienes un pastel para repartir. Un clásico ejemplo. Sí. Una visión tradicional de la justicia distributiva se enfocaría en cómo cortar ese pastel para que cada persona reciba una porción justa, ¿verdad? Sí. Como asegurarnos de que el tamaño de las porciones sea igual o que se repartan según la necesidad de cada persona. Exactamente. Pero Nozick nos dice, alto ahí. Alto ahí. Para él no se trata solo del resultado final, sino de cómo se llegó a esa distribución. O sea, a la historia detrás del pastel. Exactamente. La historia de las adquisiciones y transferencias de recursos es fundamental para determinar si una distribución es justa o no. Es decir, que no importa solo quién tiene qué, sino cómo lo obtuvo. Precisamente Nozick argumenta que si una persona adquirió su riqueza a través de medios justos, como el trabajo honesto o intercambios voluntarios, entonces esa riqueza le pertenece legítimamente. Sin importar cuán grande o pequeña sea su porción del pastel. Exactamente. Entonces, Nozick estaría en contra de, digamos, los impuestos. Ya sabes, para redistribuir la riqueza. En principio sí. Él argumenta que los impuestos, al menos en la forma en que usualmente los entendemos, son una forma de coacción que viola los derechos individuales. Ya veo. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que la adquisición inicial de la riqueza fue justa? ¿Qué pasa con las injusticias históricas, como la esclavitud o la colonización? Esa es una excelente pregunta. Y un punto que Nozick aborda en su libro. Él reconoce que las injusticias del pasado pueden generar desigualdades que deben ser rectificadas. Entonces, ¿hay espacio para la redistribución en su teoría? Sí, pero con matices. Nozick argumenta que la rectificación de injusticias pasadas debe ser específica, dirigida a compensar a las víctimas, no a imponer un patrón de distribución predeterminado. Entiendo. Esa perspectiva bastante radical, ¿no? Sin duda. Y es aquí donde Nozick comienza a diferenciarse de otras teorías de justicia distributiva, como la de John Rawls. A quien critica directamente. Así es. Antes de entrar en esa crítica, creo que sería útil para nuestros oyentes si repasamos algunos ejemplos que Nozick usa para ilustrar su punto sobre la justicia retributiva. Por supuesto. Uno de los más famosos es el ejemplo del emprendedor en una sociedad socialista. Imagina una sociedad donde se busca una distribución perfectamente igualitaria de la riqueza. Ok, todos comienzan con lo mismo. Correcto. Pero luego, a través de su trabajo, talento e intercambios voluntarios, un emprendedor comienza a generar más riqueza que los demás. Esto inevitablemente altera el balance inicial. Claro, algunos tendrían más y otros menos, aunque se haya partido de una igualdad inicial. Exactamente. Para Nozick esto no es necesariamente injusto, si el emprendedor no ha violado los derechos de nadie. Si no ha robado ni engañado a nadie, entonces la riqueza que ha generado le pertenece legítimamente. Es interesante. Me hace pensar en la idea de que cualquier intento de forzar una distribución específica de la riqueza podría ser como nadar contra la corriente, luchando contra la dinámica natural del mercado y las decisiones individuales. Esa es una buena analogía. Para Nozick, la justicia no se trata de imponer un patrón de distribución particular, sino de respetar la libertad individual y el derecho de las personas a beneficiarse de sus acciones. Hablando de ejemplos, ¿qué hay del famoso argumento de Wilt Chamberlain? Ah, sí. El que menciona Nozick. Ese es un clásico. Siempre me ha intrigado ese. Imaginemos que partimos de una distribución perfectamente igualitaria, donde todos tienen la misma cantidad de dinero. Luego entra en escena Wilt Chamberlain, una estrella del baloncesto con un talento excepcional. Millones de personas están dispuestas a pagar un extra para verlo jugar. Claro, es una superestrella. Exacto. La gente haría cualquier cosa por verlo. Al final de la temporada, Chamberlain, simplemente porque la gente ha decidido libremente darle su dinero, ha acumulado una fortuna considerable. La distribución inicial igualitaria ya no existe. Y según Nozick, esto no sería injusto, ¿verdad? Exactamente. Para él, la gente eligió libremente darle su dinero a Chamberlain, y él tiene derecho a los frutos de su talento. Entonces, en esencia, Nozick argumenta que la justicia no se trata de imponer una igualdad artificial, sino de respetar la libertad individual. Ajá, y el derecho de las personas a intercambiar y acumular riqueza a través de medios justos. Así es. Para Nozick, cualquier intento de mantener un patrón de distribución particular, ignorando la historia de cómo se obtuvieron las posesiones, implicaría una constante intromisión en la vida de las personas.
una violación a su libertad. Exactamente. Y es aquí, supongo, donde comienza su crítica a la teoría de la justicia de Rawls. Exactamente. Para Nozick, Rawls, en su afán por construir una sociedad igualitaria, termina justificando una redistribución constante de la riqueza que, en última instancia, viola los derechos individuales. Es decir, que para lograr la igualdad Rawls estaría dispuesto a sacrificar la libertad. Esa es la crítica fundamental de Nozick. Qué interesante. Creo que ya tenemos una base sólida para comprender la justicia retributiva de Nozick. Sí. En la próxima parte, podemos profundizar en su crítica a Rawls y cómo sus ideas se contraponen. Me parece perfecto. Bueno, para entender la crítica de Nozick a Rawls, primero tenemos que entender la teoría de Rawls. ¿Te acuerdas del velo de la ignorancia? Sí, algo así como una situación hipotética, Ajá. donde no sabes nada sobre tu posición social, talentos o circunstancias al momento de nacer. Exacto. Rawls plantea que si tuviéramos que diseñar una sociedad justa desde cero sin saber qué lugar ocuparíamos en ella, elegiríamos principios que beneficien a todos, especialmente a los menos favorecidos. Tiene sentido. Si no sabes si vas a ser rico, pobre, talentoso, o no buscarías un sistema que te proteja en caso de que te toque la parte menos favorable. Precisamente. Y de esta idea surge el principio de la diferencia de Rawls, que busca maximizar el bienestar de los menos aventajados en la sociedad. ¿Y cuál es el problema con eso según Nozick? Suena como un objetivo noble. Nozick argumenta que este principio, aunque bien intencionado, ignora un hecho fundamental. Las personas poseen talentos y habilidades diferentes y esas diferencias no son moralmente arbitrarias. Y es decir, no es culpa de nadie nacer con más o menos talento. Es simplemente parte de la diversidad humana. Correcto. Y para Nozick, el principio de la diferencia termina castigando a aquellos que tienen más talento o trabajan más duro. Si redistribuimos la riqueza de los más exitosos para ayudar a los menos favorecidos, estaríamos esencialmente usando los primeros como un medio para un fin. Estaríamos diciendo: tú, persona talentosa, debes trabajar para beneficiar a otros, aunque no hayas elegido hacerlo. Entiendo. Es como si el Estado tuviera un derecho de propiedad sobre el talento de las personas. Esa es la idea. Para Nozick esto es una violación a la libertad individual. Y también a la idea de la justicia retributiva, ¿no? Si alguien ha adquirido su riqueza de manera justa, a través de su esfuerzo y talento, no sería justo quitársela para dársela a otros, incluso si esos otros están en una situación menos favorable. Exactamente, Nozick argumenta que los principios de justicia de Rawls, al enfocarse en el resultado final de la distribución, terminan tratando a las personas como medios para un fin en lugar de fines en sí mismos. Es un punto de vista bastante radical, pero me está haciendo pensar en cómo a menudo damos por sentada la idea de la redistribución de la riqueza, y Nozick no se queda solo en la teoría. Para ilustrar su punto, utiliza ejemplos concretos, como el de la persona que acumula un recurso vital en un desierto. ¿Te refieres al ejemplo del agua potable? Me acuerdo de haberlo leído. Se imagina que alguien, a través de su ingenio y trabajo duro, descubre y acumula una gran cantidad de agua en un desierto. Controlaría un recurso esencial para la supervivencia. Exacto. Si aplicamos el principio de la diferencia de Rawls, esta persona estaría obligada a compartir su agua con los menos favorecidos. Incluso si la obtuvo de manera justa, Porque la necesidad de los demás prevalece sobre su derecho a la propiedad. en esencia, sí. Y para Nozick, esto equivale a decir que la comunidad tiene un derecho de propiedad parcial sobre esa persona y su trabajo, ya que se le obliga a usar sus recursos para beneficiar a otros. Es un ejemplo extremo. Pero ilustra claramente cómo la búsqueda de la igualdad, si no se limita, puede llevar a violación de los derechos individuales. Precisamente Nozick nos desafía a pensar si realmente es justo restringir la libertad individual para lograr una distribución específica de la riqueza, incluso si esa distribución parece más equitativa a simple vista. Si bien Nozick se opone a la redistribución forzada de la riqueza, no está en contra de ayudar a los menos favorecidos, ¿verdad? Correcto, Nozick no es un insensible barbero. Simplemente argumenta que la ayuda debe ser voluntaria, no impuesta por el Estado. Él cree en la caridad y la cooperación voluntaria como formas legítimas de asistencia. Entiendo. Para él la justicia no se trata de imponer un patrón particular de distribución, sino de respetar la libertad individual y el derecho de las personas a decidir cómo usar sus recursos. Exactamente. Y esto lo lleva a defender un Estado mínimo, un Estado que se limita a proteger los derechos individuales, la propiedad privada y los contratos, pero que no interfiere en la distribución de la riqueza. Es una visión radicalmente diferente a la de Rawls, quien defiende un Estado más intervencionista para garantizar la justicia social. Sin duda. Y este debate entre Nozick y Rawls, aunque complejo, nos lleva al corazón de la discusión sobre la justicia distributiva y el papel del Estado en la sociedad.
Cierto. Y es importante recordar que Nozick no solo critica a Rawls, sino que también propone su propia teoría de justicia distributiva basada en 3 principios fundamentales. Así es. Estos principios son la justicia en la adquisición original, la justicia en la transferencia y el principio de rectificación. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estos principios? Claro, el principio de justicia en la adquisición original establece que una persona puede adquirir legítimamente una propiedad si la toma de la naturaleza sin dejar a nadie en peor situación de la que estaba antes. Es decir, si toma algo que no era de nadie y no perjudica a nadie en el proceso. Como alguien que llega a una isla desierta y toma posesión de una parte de la tierra. Exactamente. No estaría perjudicando a nadie, ya que nadie más estaba utilizando esa tierra. Tiene sentido. ¿Y qué pasa con el principio de justicia en la transferencia? Ese principio establece que una transferencia de propiedad es justa si se realiza de manera voluntaria entre las partes. Es decir, si no hay fraude, coacción o robo. Si alguien vende o regala su propiedad libremente, la transferencia es justa. Básicamente se basan en el respeto a la libertad individual y el derecho a la propiedad privada. Exactamente. Y por último tenemos el principio de rectificación, que busca corregir las injusticias en la adquisición o transferencia de propiedades que se han producido en el pasado. Es decir, se trata de reparar los errores históricos como la esclavitud o el robo de tierras. Correcto. Nozick reconoce que la aplicación de este principio es compleja, ya que implica determinar quiénes fueron las víctimas, quiénes son los responsables y cómo se puede compensar a las víctimas. Suena como un proceso muy difícil de llevar a cabo. Lo es. Pero, para Nozick, la justicia exige que se intente rectificar las injusticias del pasado, aunque sea de manera imperfecta. Entiendo estos 3 principios. La justicia en la adquisición original, la justicia en la transferencia y el principio de rectificación forman la base de la teoría de la justicia distributiva de Nozick. Una teoría que, como vemos, está enraizada en la defensa de la libertad individual y el derecho a la propiedad privada. Así es. Es una teoría que nos obliga a cuestionar nuestras propias ideas sobre la justicia, la igualdad y el papel del Estado en la sociedad. Sin duda. Y aunque sus ideas puedan parecer radicales a primera vista, creo que nos brindan una perspectiva valiosa para comprender el debate sobre la justicia distributiva. Estoy de acuerdo, Nozick nos obliga a pensar de manera crítica y a considerar diferentes puntos de vista, incluso si no estamos de acuerdo con él. Y eso es lo que hace que este deep dive en la obra de Nozick, sí tan fascinante, nos da mucho en qué pensar. Realmente te hace pensar, ¿no? Cómo a veces damos por sentado ciertas ideas sobre la justicia. Totalmente. Como que asumimos que la redistribución de la riqueza es la única forma de lograr una sociedad justa. Exacto. Pero Nozick nos recuerda que la libertad individual y los derechos de propiedad Sí, también son importantes. Claro. Para él la justicia no se trata solo de quién tiene qué, Sino de sino de cómo se llegó a esa distribución. si se respetaron los derechos individuales durante el proceso. Exactamente. Si la adquisición y la transferencia de recursos se realizaron de manera justa, respetando los derechos de todos. Entonces el resultado, aunque sea desigual, también es justo. Es una perspectiva que da mucho que pensar. ¿No crees? Me pregunto, ¿qué pensaría Nozick de algunos de los debates actuales? ¿Cuáles? Por ejemplo, los impuestos a la herencia o la renta básica universal. Es una pregunta interesante. Dado su énfasis en la libertad individual y el derecho a la propiedad privada, es probable que Nozick se mostrara escéptico ante medidas que implican una redistribución significativa de la riqueza. Claro. Pero como mencionamos antes, Nozick no está en contra de ayudar a los menos favorecidos. Exacto, ¿verdad? Simplemente cree que esa ayuda debe ser voluntaria, no impuesta por el Estado. Ajá. ¿Él defendería la caridad? La filantropía. Sí, la cooperación voluntaria como formas legítimas de abordar la desigualdad. Entonces, podríamos decir que Nozick nos invita a repensar la relación entre la libertad individual, la responsabilidad personal y la justicia social. Totalmente. Nos desafía a considerar si una sociedad puede ser verdaderamente justa, si sacrifica la libertad individual en el altar de la igualdad. Interesante. Al plantear estas preguntas, Nozick nos obliga a confrontar nuestras propias convicciones. Sin duda. Y a buscar un equilibrio entre valores que a menudo parecen estar en conflicto. Es cierto. Y aunque no estemos de acuerdo con todas sus conclusiones, creo que la obra de Nozick nos ofrece un marco valioso para analizar los desafíos de la justicia distributiva en el mundo actual. ¿Totalmente de acuerdo? Un marco para el debate. Exactamente. Este deep dive en la justicia distributiva ha sido realmente revelador. Sin duda. Hemos explorado conceptos complejos, analizado ejemplos y sobre todo nos hemos enfrentado a preguntas fundamentales sobre la libertad, la igualdad y el papel del Estado.
Y bueno, espero que nuestros oyentes se sientan motivados a seguir explorando estos temas. Por supuesto, los invitamos a leer el capítulo 7 de Anarquía, Estado y Utopía de Robert Nozick. Si quieren profundizar en esas ideas. Es una lectura desafiante, pero que sin duda enriquecerá su comprensión de la filosofía política. Y con eso llegamos al final de nuestro Deep Dive. En la justicia distributiva según Robert Nozick. Gracias por acompañarnos en este viaje intelectual. Hasta la próxima. Hasta la próxima.